¿Alguna vez te has preguntado qué compuestos químicos hay en Marte? ¿O de qué color es el cielo marciano? ¿Acabará la Tierra como el planeta rojo? ¿Estamos destinados a la extinción? Descubrámoslo juntos. ¡Comencemos! Conocido como el planeta rojo, Marte es sin duda uno de los planetas donde el ser humano ha puesto su ojo para el futuro, y si lo ha puesto es debido a su tan interesante composición y características. Marte es el cuarto planeta del sistema solar. Su núcleo está compuesto en su mayoría de hierro y níquel. Su manto y corteza lo componen silicatos y una gran cantidad de óxido de hierro, lo que le brinda su característico color anaranjado. Este óxido de hierro es similar a la herrumbre de los clavos que sucede en la Tierra. Sí, la misma herrumbre que aprendiste a quitar con un refresco en este experimento. Las temperaturas es otra de las claves del planeta rojo. Tiene una temperatura media en su superficie de menos 55 grados, lo cual es lógico, ya que se sitúa más alejado del Sol que la Tierra. La máxima diurna en el Ecuador es de 20 grados, pero al Sol, ya que en la sombra rondaría los menos 50 grados y de noche llegaría a menos 80. Y eso en un buen sitio, ya que en los polos podría llegar a la friolera de menos 140 grados centígrados. Las rocas que componen la corteza son en su mayoría ígneas, es decir, provienen de la solidificación del magma. Los elementos más abundantes del planeta rojo son el silicio, el oxígeno, el hierro, magnesio, aluminio, calcio y potasio. Otros que están presentes pero en menor proporción son titanio, cromo, manganeso, azufre, fósforo, cloro y sodio. El elemento hidrógeno se encuentra en forma de agua congelada y en algunos minerales hidratados. Los científicos han encontrado evidencias de que hubo mares y agua líquida en el pasado, ya que se han encontrado surcos similares a los que dejan los ríos en la Tierra. Marte alberga además oxígeno y carbono en minerales en forma de carbonatos. También hay CO2 en la atmósfera en estado gaseoso. De hecho, es el componente mayoritario de ella. La atmósfera marciana es un 95,9% de CO2. También contiene un 2% de argón, un 1,9% de nitrógeno molecular, tan solo un 0,14% de oxígeno y un 0,06% de metano, un biomarcador y una de las pocas moléculas orgánicas descubiertas hasta la fecha en el planeta. ¿Significará esto que hay vida en Marte? Pero antes, ¡suscríbete! La dispersión de la radiación por estos gases hace que el cielo marciano tenga un característico color caramelo, semejante a una tormenta de arena. Sin embargo, alucinarías al amanecer y al anochecer, ya que el cielo tomaría un tono azulado e incluso violáceo. ¿Qué te parece? Como ves, no se diferencia tanto de la Tierra en el contenido, sino más bien en el porcentaje de cada compuesto. ¿Terminará nuestro planeta siendo como nuestro vecino con el paso de los años? ¿Saldrá hacia la corteza todo el hierro del núcleo y con el paso del tiempo se acabará convirtiendo en óxido, dándole a la Tierra ese aspecto anaranjado? ¿Qué opinas? Si te ha gustado, suscríbete para más y nos vemos en el próximo.